está grabando bien. Bueno, cerramos los ojos. Inhalamos, exhalamos. Padre amado, te entregamos este instante. Te entregamos nuestras mentes con alegría, con confianza, porque ya no queremos continuar engañados. Deseamos despertar a la verdad de nuestra identidad, que sigue siendo inalterada e inalterable, aunque estemos soñando. Gracias, gracias, gracias. Bueno, este capítulo 26, que se llama La Transición, ahora vamos a hablar del pequeño obstáculo. Terminó la sesión pasada diciendo cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo. Vamos a ver cuál es ese pequeño obstáculo que nos impide disponer de la riqueza del cielo. Pero para que se pueda entender esto bien, ahora lo estaba leyendo un poquito y les quiero leer una cosita que está en el manual para el maestro, en la pregunta número 10, perdón, en la pregunta número 2, que dice, ¿quiénes son sus alumnos? El manual para el maestro, en la pregunta, ¿quiénes son sus alumnos? Y les voy a leer el párrafo 3 y el párrafo 4. En este pequeño obstáculo del capítulo 26, nos empieza a abrir, el propósito es que nos empieza a abrir nuestra mente a que veamos al tiempo y al espacio de otra manera. El tiempo, nosotros lo vemos, por supuesto, como un pasado, presente y futuro. Un curso de milagros nos explica que en realidad, miren, vamos a verlo de esta forma. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Saben? La realidad virtual, ¿verdad? La realidad virtual donde nosotros nos ponemos así unas gafas bueno, y muchos accesorios que nos alteran nuestra percepción. Uno se pone en un programa de estos de realidad virtual y uno puede, o sea, vivir una realidad completa, tal cual como cuando estamos soñando en la noche, que parece que nosotros nos despertamos, todos hemos tenido así la sensación de que nos despertamos y que fue un sueño muy vivido, e incluso a veces nos da la percepción de que fue muy largo y a mí me llama mucho la atención y me ha servido mucho para comprender lo que nos explica un curso de milagro en su parte metafísica, de que a veces, fíjense que cuando hacen estudios así de la cabeza y uno sueña, y dicen, a ver, ¿qué soñaste? Y uno cuenta toda una historia larguísima y de pronto dice, soñaste 20 segundos. Uno dice, ¿cómo pude haber soñado tanto en 20 segundos? Eh, y cuando nosotros nos vamos, para dar otro ejemplo, cuando nosotros utilizamos algo de realidad virtual, nosotros escogemos un programa, algo que queremos vivir, lo vivimos a tal punto de que se nos puede olvidar nuestra realidad. O sea, se nos olvida que estamos en el sofá, se nos olvida que estamos en tal parte. Y es más o menos así nos lo cuenta. Dice, ¿qué es lo que ocurre? Esto está ocurriendo todo en una mente, lo estás proyectando afuera como tu realidad virtual y este es el sueño del olvido, donde se te olvida que en realidad tú lo estás proyectando desde la mente de Dios. O sea, tú sigues en la mente de Dios proyectándote esa realidad que está ocurriendo en un instante, pero que lo estás viviendo en esa percepción como si fuera un pasado, un presente, un futuro. De hecho, en el capítulo 18 y en el capítulo 13 hace una analogía de que aquello que es siempre presente, hace la analogía de que se convierte como en una alfombra. Dice, se despliega una alfombra donde estás viviendo el guión que tú escogiste en ese programa virtual. Entonces, ¿cómo
podemos cambiar de programa, de ese programa a otro. Por descarte, escogimos un programa para vivir esa realidad, para creérnosla por completo. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo Dios? En ese instante en que el hijo cree que se separó y puso un programa de separación, en ese mismo instante puso la corrección que fue su Espíritu Santo, que en ese sueño es una voz. O sea, estamos en esa realidad virtual, estamos viviendo el programa que nosotros elegimos y entonces tenemos una voz que nos dice, cuando estamos así angustiados, ¿no? Uy, Dios mío, esto es muy fuerte, esto está muy triste, no sé cómo salir. De pronto no hay una voz que nos dice que estás soñando, que estás bien, que vamos a mirar este programa conmigo, te voy a dar otra percepción. Pero entonces lo que nos dice, ¿cuál es ese obstáculo? Primero la creencia de que es muy real y sobre todo, lo más básico, es que creemos que tenemos razón de cómo estamos viviendo ese sueño. Entonces, aunque el Espíritu Santo nos diga, mira, te voy a mostrar como yo lo veo, uno dice, no, es que esto es muy duro, esto es muy fuerte, esto es muy grave. Una de las características del sueño que hemos elegido de verlo con el ego es que el ego es sumamente serio. El ego es un sistema de pensamiento que no se ríe. Acuérdense que todo comenzó. ¿Cuándo activamos este programa? Cuando hubo una pequeña idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Entonces, el ego es un sistema de pensamiento que no se ríe. Quiere que se le tome muy en serio y le gusta ver la gravedad. No puede, aunque se le olvida que no está ocurriendo lo que está ocurriendo, no puede evitar los atributos que tiene el Hijo de Dios, que nosotros tenemos sentido del humor, pero lo desvía. Dice, no te puedo quitar el humor, pero lo voy a utilizar solamente para burlarme. Entonces el ego es el que se burla, pero de resto te lo toma todo muy en serio. Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, porque cuando nos damos cuenta que caemos así en el bucle, ¿no? De la seriedad y caemos en el bucle de, de burlarnos, de que solamente nos da risa algo que sea desde la comparación, acordámonos desde dónde lo estamos haciendo, para que podamos elegir verlo desde el Espíritu Santo que también está en nuestra mente. Y entonces les voy a leer aquí para que podamos entender el pequeño obstáculo. Pregunta número 2, ¿quiénes son sus alumnos? Párrafo 3. No hace falta que lo busquen, pero yo se los dejo por si acaso después le quieren dar una mirada. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. El mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Fíjense cómo es esto. Nos dice que en el instante en que hubo el error, en ese instante se puso la corrección. ¿Cuál fue el error? Una creencia de que me puedo separar. De una vez está la corrección de que el Espíritu Santo me dice, eso no es verdad. Entonces, como eso ya se corrigió en ese mismo instante, ya eso terminó. Pero dice que nosotros pudimos haber elegido quedarnos dormidos en ese instante. O sea, seguimos estando en el eterno presente, pero en un bucle. Que nosotros lo vivimos como pasado, presente y futuro. Es como una holografía. Entonces, dice, lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que ocurrió aparentemente hace mucho? La idea equivocada de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, donde se cree separado. Sigue ocurriendo ahora, porque todavía estamos eligiendo la separación. Cuando hay algo que nos quita la paz y no nos detenemos y no lo vemos con la voz del Espíritu Santo en nosotros, estamos eligiendo nuevamente la separación. Por eso ese error sigue vigente. Por eso, aunque fue una jornada que ya terminó y que se corrigió, nosotros estamos soñando todavía la misma decisión de separación. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si aún estuvieran pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. O sea, parece que todavía tenemos que tomar la decisión de ver el error con el Espíritu Santo. Lo que hace mucho se aprendió, se entendió y se dejó a un lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar en cualquier momento que así lo decidas lo que ya ha ocurrido.
y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Entonces sí, ya es una decisión que se tomó, pero no lo recordamos. Por lo tanto, hay que elegirla nuevamente. Es así. Tal como el curso subraya, no eres libre de escoger el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo y al aceptarlo ya lo habrás aprendido. ¿Aprender qué? Que seguimos estando en la mente de Dios. Eso es lo único que tenemos que aprender, que es lo que ya nuestro ser sabe. El tiempo entonces, párrafo 4, se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de recordarlo. Qué cosas, ¿no? El tiempo, o sea, nuestra experiencia con tiempo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, entonces yo lo digo, fíjense que esto no se entiende y eso que el manual para el maestro es de lo que es más fácil de entender del curso. Pero estos dos párrafos son muy profundos, pero si nosotros los leemos antes de lo que vamos a leer ahora y después lo vamos a leer, ya se entiende mucho más, tanto lo que vamos a leer del pequeño obstáculo como esto. Mira lo que nos dice. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, nosotros estamos decidiendo durante todo el día quiénes somos. Estamos decidiendo durante todo el día con qué maestro de nuestra mente vamos a vivir nuestras experiencias, que son, como nos los dice aquí, nuestro programa de estudios. Entonces estamos hablando que el ego utilizó el sueño para tener razón de que se separó. Entonces el Espíritu Santo utiliza ese mismo sueño como nuestro programa de estudios individualizado, pero todos tenemos un programa que además está conectado para que nosotros aprendamos dentro de nuestro programa de estudio quiénes somos. Entonces dice, debido a que es un instante que se revive una y otra vez. Cada vez que estamos angustiados, cada vez que estamos tristes, cada vez que estamos nerviosos, cada vez que nos tomamos algo muy, muy en serio, estamos reviviendo ese instante en el que el Hijo de Dios olvidó reírse. Una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece como si estuviera ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. Y como pueden ver, es una parte del curso que tiene mucha metafísica, pero acuérdense que es como metafísica, pero nos los va a llevar a que lo podamos utilizar de manera práctica, porque un curso de milagros es un curso práctico. Okay, entonces, vamos a ver cuál es el pequeño obstáculo que nos impide disponer de la riqueza del cielo. Acordémonos, ¿qué es la riqueza del cielo? Es el reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Nosotros somos la riqueza del cielo. Dios puso todos sus atributos en nuestra conciencia. Pero como, ¿qué pasó? Fíjense, estamos en la mente de Dios. Agarramos todo un tema de realidad virtual, nos los ponemos y entonces nos vamos a esa realidad virtual donde se nos olvida quiénes somos. Como se nos olvida quiénes somos, se nos olvidaron nuestros atributos. ¿Y qué es lo que nos dice? No te puedo quitar el programa, básicamente es lo que nos dice, ¿no? No te puedo quitar de esa realidad virtual sin tu permiso, porque entonces el cielo estaría yendo en contra de una de las leyes más básicas que es tu libertad. Si tú elegiste que no querías estar en la realidad, sino vivir tu programa, Dios no te lo va a pagar. Entonces, un curso de milagros es muy importante que entendamos que ni Dios va a tomar esa decisión por nosotros. Quisimos vivir en ese individualismo, quisimos vivir una experiencia diferente y Dios lo que hace, bueno, te pongo mi voz para cuando quieras. Entonces, aunque es una jornada que ya terminó, nosotros la podemos revivir una y otra vez, una y otra vez. Mientras la vivamos, mientras la revivamos, no nos vamos a despertar. Lo que nos dice es, te pone su voz durante ese sueño, durante esa realidad virtual, de manera que cada vez que estás sufriendo dentro del sueño, te vayas al que tomó la decisión de vivir esa experiencia, digo, a ver, quiero verlo distinto. Cuando lo veo distinto, que es lo que es el curso de milagros, el perdonar, y es pasar del miedo al amor, cuando lo veo diferente por medio del perdón, hay un milagro en mi mente
que me muestra parte de la abundancia que yo soy, la que yo esté dispuesta a aceptar en ese momento. Hay muchos milagros que se nos dan en nuestra mente, pero todavía no los queremos vivir. Todavía queremos vivir un poquito más la experiencia de ese sueño. Todavía tenemos curiosidad de qué es lo que puede pasar en ese sueño si yo me encargo de él. Más o menos es eso. Dice, bueno, encárgate tú. Vete encargando hasta que te des cuenta que te vas a golpear y te vas a golpear y te vas a golpear hasta te vas a golpear hasta que llegue un momento que te canses de sufrir en ese juego virtual y digas, vale, ayúdame, ayúdame Espíritu Santo porque yo no sé jugar esto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros en este sueño virtual podamos recordar la riqueza del cielo? O sea, que tengamos un juego virtual feliz. Un pequeño obstáculo les puede, lo voy a leer completo este párrafo. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos los mismos milagros. Mas enseñar esto es la finalidad de este curso. Enseñar que no hay grado de dificultad en los milagros es la finalidad de este curso. Ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo. No hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Solo hay dos direcciones que puedes seguir, mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido. Pues jamás se podrá construir otro camino, salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre el cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas. Aquí nos está resumiendo todo lo que hemos visto de un curso de milagros. Nos dice, mire, un obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ego, como se lo toma todo muy en serio y es opuesto a la verdad, el Espíritu Santo solamente ve un error de muchas formas y solo pone una corrección igual a todas esas formas del error, pero solamente ve un error que dice se confundió. Necesito que me entregue ese error y yo lo corrijo. Entonces no evalúa. El milagro no dice esto es más fuerte que otro, esto es más grave que otra cosa, pero el ego sí. Ese es uno de los obstáculos. Dice, más enseñar esto es la finalidad de este curso. ¿Por qué? Porque es que el juicio del Espíritu Santo siempre es el mismo. Nosotros somos los que evaluamos con complejidad, porque el ego analiza. Acuérdense esto, y las dos voces están en nuestra mente. El ego es el que analiza y empieza a decir esto va a ser muy difícil, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y se angustia y se aferra y no permite que el milagro entre allí. Por eso es que nos dice el tomador de decisiones que se detenga y le pregunte al Espíritu Santo, ¿cómo lo ves tú? El Espíritu Santo va a dar siempre la misma respuesta. Dice, entrégamelo. Entrégame ese error. Estás sufriendo por algo que no está ahí. Estás sufriendo por una realidad virtual. Déjame mostrarte cómo yo lo veo. Ese es un milagro. Entonces, no hay dificultad en los milagros. Cuando entendemos eso, empezamos a pensar, como nos dice el curso, como piensa Dios. Esto lo único que necesita es una corrección. No tengo que evaluar si es más grave o no. Lo único que lo tengo es que entregar. Entonces dice, ese es su único propósito, el del curso. Pues es lo único que hay que aprender. En nuestro, mire, en nuestro plan de estudio, en nuestra vida, en nuestro guión particular, en las cosas que nos van a ocurrir, es todo para que aprendamos quiénes somos. Y quiénes somos es, seguimos estando en la mente de Dios. Estamos completamente protegidos. Y eso es lo que tenemos que aprender en cada una de las instancias. Dice el curso, por supuesto que me vas a entregar primero lo que tú crees que te importa menos, porque tu confianza está muy pequeñita, pero la confianza irá aumentando y entonces iremos aprendiendo realmente quiénes somos, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios y cómo lo otro, como el ego era nuestro propio invento. Dice, ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender.
Entonces significa que nosotros venimos a este sueño virtual con el sueño del olvido. Se nos olvida quiénes somos. Por eso les digo, aquí tenemos el resumen completo de un curso de milagros. En este sueño se nos olvidó quiénes somos. Y entonces nos lo empezamos a inventar o lo empezamos a recordar. Pero aquí no podemos estar sin identidad. Aquí necesitamos una identidad, necesitamos pensar que sabemos quiénes somos. Entonces, nuestro guión particular, lo que nos va a estar enseñando es quiénes somos, de acuerdo con cuál maestro de nuestra mente queramos evaluar nuestro guión. Es decir, tenemos una vida donde tanto el ego como el Espíritu Santo me va recordando, me está poniendo todo el tiempo a tomar decisiones para que yo aprenda quién soy. Y yo puedo reforzar perfectamente el personaje. Es que yo soy una persona que sufre mucho con esto, es que yo soy una persona, es que me pasaron tales cosas, entonces estoy muy traumatizado, estoy muy angustiado, no tengo remedio, todos en mi familia somos así, y voy aprendiéndolo, y el ego se va a encargar, con mi acuerdo, con el tomador de decisiones que quiere seguir siendo un víctima, se va a encargar de ver todas las situaciones que se presenten para reforzar ese autoconcepto. Y entonces esas cadenas mentales que yo me estoy inventando se van a reforzar, se van a reforzar. Parece que el velo donde no veo quién soy se pone como más mármol. Y entonces eso es más difícil, según el ego, de liberar. Porque es que yo siempre he sido así, porque es que lo que me ha pasado a mí es muy duro. Y además siempre me pasa lo mismo. Aquí no cabe un milagro. Entonces voy reforzando el error de creerme como me creí en el pasado. Entonces, estamos aprendiendo todo el tiempo quiénes somos. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo. Estamos en el pequeño obstáculo. ¿Cuál es la llamada de un curso de milagros? Dice, estás viviendo un sueño que parece que estuviera pasado, presente y futuro, pero realmente lo estás viviendo hacia arriba. Entendamos que los niveles de conciencia están en el presente. Entonces, tenemos un nivel de conciencia que está completamente en el presente, pero nosotros si creemos que estamos viviendo siempre lo mismo, no es que estamos en el pasado, es que nos los inventamos en el presente, que el pasado es el que me define, pero sigo estando en el presente. Entonces, aquí voy, la idea es que lo que me vaya ocurriendo me sirva al decir al Espíritu Santo, guíame aquí, me vaya aumentando mi nivel de conciencia, que es otra cosa que ir reconociendo los dones que Dios me dio. A medida que yo me voy dando cuenta de los dones que Dios me dio, me voy dando cuenta de que soy uno con Dios, de que realmente soy uno con Dios, o sea, es Dios jugándose en este sueño, pero olvidándose de quién es. Pero al mismo tiempo, como es un sueño de división, me siento como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces el Padre me pone la voz del Espíritu Santo para que me guíe dentro del sueño y que yo no sufra. Pero no puedo estar separado de Dios. Entonces voy aumentando mi nivel de conciencia hasta llegar al tope de un curso de milagros, que es tener un nivel de conciencia súper alto, donde ya yo estoy en un sueño feliz, donde mi sueño es bonito, donde me siento a gusto, donde ya reconozco quién soy, ya no hay miedo y ya esas son las puertas del cielo. Pero ¿por qué no subo en ese nivel de conciencia? No subo porque el ego no quiere perder su espacio. ¿Por qué? Porque nos dice el tiempo es real y estás atado. Los niveles hacia arriba serían aumentar el nivel de conciencia. Claro, estamos así. A ver, tengo aquí esto. Tengo aquí, a ver, vamos a salir un momento. A ver, voy a explicar acá. Vamos a imaginar, esto es la conciencia. La conciencia, que es la conciencia es cuando ese pensamiento cree que se separó, tuvo que fabricar su sueño. Vamos a pensar, nuestra conciencia es
el software que yo escojo para vivirlo. Es el software que yo voy a escoger para ese sueño virtual. Está el sueño virtual y yo me lo fabrico. O sea, todo eso está ocurriendo dentro de mi conciencia. No es un sitio real. Mi conciencia realmente está solo en el sueño. Porque en mi verdad no hay una conciencia. Ahí es un cielo. Hay una conciencia, pero el curso de milagros lo divide. Está la conciencia, que es, lo voy a escribir aquí, que es CONS, ¿verdad? Que es un sinónimo del cielo. Conciencia, cielo, uno, Dios, es lo mismo, ¿ok? Son sinónimos. Pero en el sueño ya lo habla de esta forma, que conciencia también lo pone como existencia. Ah, en el cielo es ser. En el sueño es existencia, también tenemos que entender esto. Cuando dice mi existencia, se está refiriendo a lo que vivimos dentro del sueño. La existencia no es en el cielo, por eso es conciencia, es unidad, conciencia de unidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta conciencia, cuando nosotros comenzamos, cuando creemos que nos separamos, está como muy abajo. Aquí me creo completamente separado de Dios, me veo separado de mí mismo, no me acuerdo quién soy en absoluto, me invento el personaje y me invento un personaje realmente que me lo tomo muy, muy en serio. Yo tengo un cuerpo, tengo una personalidad y eso es lo que soy. Y voy aprendiendo cosas en el mundo que me haga tener unas técnicas de vivirme mejor en el sueño, de encargarme yo por mi cuenta. Entonces dice que vamos a quedarnos muchísimo tiempo aquí, en lo más bajo, porque se eligió. O sea, se eligió vivir la separación. Pero ¿qué pasa? El sueño del ego, que es esta conciencia, em, el sueño del ego es seguir aquí en la separación, pero sin las consecuencias. Y es imposible. O sea, nosotros queremos vivir en este sueño virtual de separación, de individualismo, sin sufrir por ello. Y es imposible porque es directamente proporcional. Si yo me creo separado, por lo tanto no tengo los atributos que yo tengo, porque estoy separado. Y entonces mi alegría merma, mi abundancia merma, empiezo a buscarla afuera. Ahí es cuando caemos en la conciencia de carencia. Entonces por eso nos las pasamos comparándonos y el montón de consecuencias que tiene el creernos separados. No podemos, es imposible eliminar la conciencia de carencia creyéndome que estoy separado. Es imposible, porque es la consecuencia de creerme separado. Entonces lo que dicen, nos vamos a quedar mucho tiempo aquí intentando sustituir el amor de Dios con nuestras propias ideas para no sentirnos carentes. Y entonces dice, todas nos van a fallar, todas nos van a dar ilusión de que nos completan, pero nos van a fallar. Y nos vamos a cansar, nos va a doler suficiente. Entonces ahí es cuando decimos, tiene que haber otra manera. Y cuando decimos, tiene que haber otra manera, nos vamos al tomador de decisiones, empezamos a cuestionar lo que creemos que es nuestra verdad. Y entonces el Espíritu Santo nos empieza a dar otras ideas. Y si estamos aquí es porque todos hemos llegado ahí, sin duda. Entonces, cuando decimos tiene que haber otra manera, nos empieza, porque lo hemos pedido en ese libre albedrío, queremos verlo de otra manera, se nos empieza a mostrar y nos va llevando por los caminos que estamos dispuestos a transitar para ir aprendiendo quiénes somos. A medida que vamos sustituyendo en esta conciencia el personaje por lo que realmente somos, vamos aumentando nuestro nivel de conciencia. Cuando lleguemos a este tope de nivel de conciencia, en el que recordamos todos nuestros atributos y nos damos cuenta de quiénes somos, ya estas son lo que dice las puertas del cielo. Hasta aquí llega un curso de milagros. Cada vez que nosotros perdonamos un autoconcepto de separación y se sustituye por nuestro verdadero ser, eso es un perdón. Eso es un milagro. Cada sustitución de mi autoconcepto es un perdón. Entonces, ese milagro, ese perdón, va a dar milagros en nuestra conciencia. Y como este sueño realmente es la proyección de mi mente, a medida que yo voy mejorando mi autoconcepto, voy a estar extendiendo otro tipo de guión. Ahora, yo puedo poner un perdón, yo puedo permitir un perdón,
pero la situación se me va a repetir todavía un poquito más de tiempo para ver si en realidad ya yo elegí por completo que no quiero seguirlo viendo como lo viera. Entonces, por eso da la impresión, pero si ya yo lo liberé, bueno, pero si estás sufriendo, no lo liberaste. Entonces, cuando ya uno está como completamente en paz, vale, ya no se tiene que repetir más. Entonces, ya sí, va aumentando el nivel de conciencia, pero como les digo, un curso de milagros llega hasta acá. Dice que ya cuando llegamos aquí, ya estamos en el sueño feliz y el siguiente paso lo da Dios, que es el como, no sabemos cómo es, que es lo que explica el curso. Esa alfombra se va recogiendo, no sé qué, y entonces aquel que parecía que estaba separado en un montón de fragmenticos, en Luz, en Sonia, en Dani, en Eli, en Angie, en Alex, en, bueno, en todo el mundo. Recordamos que somos uno, ya no nos interesa estar separados, ya nos cansamos de vivir la experiencia de la separación, no nos gustó tanto como parecía y ahora nos damos cuenta, elegimos de nuevo que nos gusta más es la unidad. Porque en realidad fue eso, fue esa idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, es una idea de es que el amor de Dios no es suficiente. Tal cual. O sea, yo estoy en el amor de Dios, pero no es suficiente, quiero otra cosa. Entonces, bueno, vale, yo me fabrico mi sueño, donde es otra cosa. Y claro, como el amor de Dios es la plenitud, es la felicidad, es la paz, es la alegría, tengo un sueño que es todo lo contrario. Y por eso, es por eso, no, por eso es que dice el curso tantas veces, no pretendas arreglar este mundo. Mientras pretendas arreglar este mundo, estás todavía teniendo la esperanza de que este mundo te vaya a dar algo más que el amor de Dios. Es curioso, ¿eh? Entonces dice, no pretendas arreglar este mundo. Lo que se te pide es que lo puedas ver en paz. Ya desde ahí es como se te va a arreglar. Pero mientras nosotros, digamos, este mundo lo tengo que arreglar, de alguna forma estoy diciendo, eh, no, mi felicidad no es total. Estoy dependiendo del sueño, que es lo que quería el ego. El ego quería, el sueño me da más que el amor de Dios. Y por eso este mundo es tan imperfecto. Por eso este cuerpo es tan imperfecto. Y por eso está todo que nos va a fallar. Aquello donde ponemos nuestra confianza nos va a fallar. Y es la experiencia es así, hasta que ya aprendemos que lo que no nos las tenemos que tomar tan en serio, como quería el ego. Bueno, vamos a poner aquí. El pequeño obstáculo, les digo, es que este capítulo 26 es muy, muy importante y nos habla de muchas cosas. A ver, voy a poner aquí nuevamente. Es que se entiende el curso completo en este capítulo. Entonces, fíjense, un pequeño obstáculo les puede parecer muy grandes a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Es decir, a medida que aumentamos nuestro nivel de conciencia, nos vamos a dar cuenta que un error es un error y que lo único que necesita es corrección, sea cual sea. Ni siquiera nos pide, fíjense, el curso no va más allá de lo que nosotros estamos capaces de aceptar. No se nos pide que no veamos dificultades, que no veamos diferencias entre un error y otro. Lo único que nos pide es que no importa que nosotros percibamos diferencias, que nos acordemos que para el Espíritu Santo es igual y que no sabemos cómo lo hace. Eso es lo único que se nos pide. ¿Por qué? Porque mientras estamos en el sueño, vamos a juzgar. Porque nos dice, vale, ok, tú juzga como tú quieras, pero no te engañes. Sí, esto parece, o sea, entonces es una cosa así como que, mira, Espíritu Santo, esto parece súper complicado, pero yo sé que para ti esto es un error igual que el otro. ¿Cómo lo haces? Eso lo haces tú. Un pequeño obstáculo les puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. Más enseñar, y el fondo es el mismo milagro, seguimos en la mente de Dios. Más enseñar esto es la finalidad de este curso. Ese es su único propósito, pues es lo único que hay que aprender. Y lo puedes aprender de muchas maneras. Todo aprendizaje o bien es una ayuda para llegar a las puertas del cielo o bien un obstáculo. O sea, yo puedo estar aprendiendo en mi mente, en mi conciencia, lo que no soy. Entonces va a ser un obstáculo para yo elevar mi nivel de conciencia. Puedo reforzar el error, entonces parece que voy como para atrás, para abajo. No hay nada entre medias. Hay solamente dos maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido.
Fíjate que no nos dice que somos malos, ni que somos bobos, ni que somos tontos, nada. Lo que nos dice, hay dos caminos y hay dos maestros. Tu función no es elegir el camino, sino elegir el maestro. Y el maestro te va a llevar por su camino. Solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido. O sea, en el cielo no hay que elegir porque no hay dos voces. En el cielo es todo es. Pero no nos enredemos por lo que es el cielo porque no nos acordamos de eso, porque este es el sueño del olvido. Lo que nos pone aquí en la práctica, si tenemos que estar eligiendo. Pues jamás se podrá construir otro camino salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que esta. Entonces dice que en realidad solamente podemos ir al cielo o no vamos a ninguna parte porque em, la otra opción no es real. Lo que vamos es estar en bucle. Lo único que se puede perder es tiempo. Entonces, es como que todos los caminos llevan a Roma, Dios está tranquilo porque todos vamos al cielo, porque todos estamos en el cielo y todos lo vamos a recordar. Pero el pequeño obstáculo lo que sí nos puede hacer es perder tiempo. Perder tiempo es imposible porque ya nos despertamos, pero podemos tener un sueño en el que se repite, en el que se repite, perdemos tiempo. Lo único que se puede perder es tiempo, el cual en última instancia no tiene ningún sentido. Bueno, eso es literalmente hablando, pero nosotros sí podemos vivir la experiencia de perder tiempo, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que crees en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte, cuando lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje? Este es un sueño de aprendizaje, de aprender quiénes somos. Tenemos que empezar a asociar esto así. Estamos enseñándonos todo el tiempo quiénes somos. No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Esta frase yo la tuve un tiempo de fondo de pantalla. Pues fíjense cómo me encantó. Dice, nada que emprendas con un propósito firme, o sea, teniendo claro el para qué, con absoluta determinación. O sea, voy para allá. No, lo único que me interesa es esto. O es lo mismo que deseo la paz de Dios, es lo mismo. Deseo la paz de Dios, dice la lección, y dice, desear la paz decir que deseas la paz de Dios no es nada, pero decir que la deseas de todo corazón es todo. Entonces realmente es lo único que me interesa es la expiación para mí mismo. Lo único que me interesa es la paz de Dios, todo es sinónimo. Lo único que me interesa es el perdón, todo es sinónimo. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza. La feliz confianza es de saber que estoy completamente guiado por el cielo para esto. Si es el propósito de estar aquí. O sea, creemos, y esto es algo interesantísimo, como el ego está metido y quiere que nos creamos el sueño, nos dice, tu felicidad es tener más dinero, hacer esto, hacer cual. Ese es tu propósito aquí. Y lo que nos dice es no. Aquello que tú quieres desde el ego, el Espíritu Santo lo va a utilizar para tu plan, ¿vale? Y entonces tus predilecciones y esos sueños que tú tienes, esos deseos que tú tienes, perfecto, los va a utilizar el Espíritu Santo para el plan. Eso sí, transítalo sabiendo que allí vas a tener las suficientes experiencias para que te recuerdes que lo que quieres es vivir tu proceso con paz y con felicidad. Esas son nuestras propias lecciones, es nuestra función especial. Acordémonos eso, que está la función especial, el especialismo que el ego nos dijo, a ti lo que te va a gustar es esto, tú eres bueno para esto, te va a llamar la atención tal cosa, y es para que seas distinto a los demás. Dice, no, eso te va a convertir en tu función especial. Ahí vas a tener todas las relaciones que necesitas para que aprendas quién eres, para que aprendas quién eres.
Pero esto yo lo he llevado a muchas áreas de mi vida, porque aquí no dice solamente que funcione para la meta del curso de aumentar nuestro nivel de conciencia, sino es una manera, es que Jesús nos explica la manera de andar aquí. Dice, nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo puede ser difícil, pero tiene que cumplir esos 5 atributos o esas 5 características. Un propósito firme, que es lo mismo que definir la meta que quiero alcanzar, con absoluta determinación. O sea, voy a tener disciplina y perseverancia, lleno de una feliz confianza. Esto es una realidad para mí. Llevando a tu hermano de la mano. Esa es la clave. Esa es la diferencia del propósito del ego y esa del propósito del Espíritu Santo. Porque el propósito del ego quiere tener un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza de que lo puedo lograr. ¿Para qué? Para compararme para ser mejor que mi hermano. Para que haya una diferencia, para que yo sea admirado o cualquier cosa que nos diga el ego maravilloso que nos pueda dar. Aquí nos dice, ok, eso mismo, pero llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo. ¿Cuál es el himno del cielo? El himno del cielo es, sigo siendo parte de Dios y mi hermano también. Somos unidad. Gracias. El himno del cielo es gratitud por ser quien soy. Entonces, gracias porque soy quien soy. Me estoy viviendo en este sueño virtual. Mi hermano, no quiero competir con mi hermano. Mi hermano no está excluido en esto. El que quiera venir, que venga, el que no quiera venir, que no venga. Pero no lo voy a utilizar para ser especial. Dice, no, no puede ser difícil. De hecho, hay otra parte del curso donde dice, cuando tienes el objetivo claro, el único que te va a decir que los medios son difíciles es el ego. Y si hay algún medio que uno diga es difícil, realmente es porque es una manera, es un miedo al amor. Vamos a imaginar. Yo lo vivo constantemente, ¿no? Por ejemplo, en mi área o en mi guión, que me gusta escribir. ¿Ok? Eso, como les digo, eso es una parte del ego, dijo, un especialismo para que tú escribas, para que sea diferente, para que no sé cuánto. El Espíritu Santo dice, ok, vamos a utilizarlo para el plan. Pero no es solamente porque escribo de lo que escribo, sino de mis procesos internos, donde cuando pienso un libro ya no, pero hubo un momento en que escribir un libro de eso es muy difícil. Y entonces, claro, uno dice, ¿quién dice que es difícil? Si ya se me dice que lo haga, es porque lo puedo hacer. Entonces significa que el yo decir que es difícil, que es yo, el tomador de decisiones, unirme con el ego y decir es difícil, realmente lo que me dice el Espíritu Santo es, mira, cuando te unes con el ego para decir esto es difícil para mí, realmente es porque es un obstáculo al amor. Es una manera de sentirte desconectado, porque si tú dices es difícil, vamos a pensar, si decimos esto es difícil, es porque yo estoy de mi cuenta. Si nosotros, fíjense, cada vez que nosotros decimos difícil, estoy diciendo, estoy separado de Dios. Si nosotros pensamos realmente, imagínense que está Jesús aquí con nosotros, nos diera la percepción de que fuera difícil. No, en absoluto. Y nos dice Jesús, tienes que saber que nunca te dejo desamparado, que siempre estoy contigo. Entonces, ¿cómo vas a creer que algo es difícil si no lo tienes que hacer tú? Te lo voy dictando, te lo voy diciendo, yo te voy guiando. Pero como aquí estamos en un sueño que es opuesto a la verdad, lo que no percibimos con nuestros sentidos corporales parece que no existe. Y lo que nos dice, lo que no ves es más real que lo que ves. De hecho, el cuerpo está hecho para no ver y para no oír lo real. Dice, y a medida que empiezas a hacer la transición, que nos dice aquí el capítulo 26, la transición de aquello de la percepción a lo que viene a ser el amor de Dios, te vas a dar cuenta que esa verdad que no ves es mucho más real que la que ves, porque lo que nosotros vemos desde los ojos del cuerpo cambia, por lo tanto no es real. Entonces, nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Eso yo me lo aprendí de memoria,
porque me lo tuve que repetir. Yo le digo, estos son herramientas, yo me lo tenía que repetir, hasta que ya no me lo tuve que repetir más, me lo creí, ya era como un automático. Ay, esto es difícil, no, nada, que prendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, eso ya yo me lo empezaba a repetir, pero eso fue realmente así, lo primero lo leía, lo leía, lo leía, lo leía, y cada vez, epa, voy a leer lo que dice allí. Y ya llegó un momento en que asocié el difícil con leer esto y descartarlo. Lo que en verdad es difícil, miren qué belleza esto, lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte ni tiene ningún propósito. O sea, entonces es lo máximo. Miren, nos dice que uno de los regalos que tenemos cuando aceptamos la expiación para nosotros mismos es que tenemos certeza de propósito. Entre los regalos que nos da el perdón. El regalo que nos da la expresión dice, la expiación es que tenemos certeza de propósito. Y aquí nos está poniendo cuál es la certeza del propósito. Mi certeza de propósito es ponerme en la parte más alta de mi nivel de conciencia. Esa es la única certeza de propósito. Y ya lo que se nos vaya ocurriendo en el sueño es parte para poder eliminar nuestros obstáculos mentales. Fíjense, lo único, voy a volver a leer este párrafo, no nos va a dar tiempo de leer completo el pequeño obstáculo, porque yo les dije la semana pasada que era intenso. Yo les dije, va a ser difícil porque le tendríamos que dar como un matarile ahí que no tiene lógica. La idea es que nos sirva, ¿no? Entonces dice, lo único que se puede perder es tiempo, el cual en última instancia no tiene ningún sentido. Bueno, eso es como como la manera en que lo ve el cielo. No se puede perder tiempo porque el tiempo no existe. Pero dice, pero Jesús siempre nos habla así. Primero, nos los pone como literalmente hablando y después nos los lleva al punto práctico. Entonces, literalmente no se puede perder tiempo porque no es real. Pero dice, bueno, pues solo supone un pequeño obstáculo para la eternidad y no significa nada para el verdadero maestro del mundo. Sin embargo, dado que crees en el tiempo, nosotros creemos en el tiempo, ¿por qué desperdiciarlo? No yendo a ninguna parte. ¿Por qué no le ponemos un propósito? Cuando lo puedes utilizar, esto es el propósito. Utilizar es un para qué. El tiempo, esta experiencia humana, lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se puede lograr mediante el aprendizaje. No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Y ahí metemos un montón de caminos espirituales. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que no sé qué, y no puede ser suficiente, y me tengo que ir a otras vidas, y me tengo que ir al futuro, y entonces tengo un poco cosas complicadísimas. No pienses que el camino que te conduce a las puertas del cielo es difícil. Nada que emprendas con un propósito firme, con absoluta determinación y lleno de una feliz confianza, llevando a tu hermano de la mano y en armonía con el himno del cielo, puede ser difícil. Pero como les digo, tiene que cumplir esos 5 atributos. Lo que en verdad es difícil es vagar solo. Eso a mí me parece como los pelos. Lo que en verdad es difícil es vagar solo. Eso sí es difícil, estar aquí en el mundo pensando que estamos de nuestra cuenta, y todo lo hemos vivido. Y lo que eso sí es difícil, eso da miedo. Lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte ni tiene ningún propósito. Dios te dio su maestro para que reemplazara al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. El Espíritu Santo, tenemos que entender esto, el Espíritu, porque el ego espiritual nos pone como que hay una lucha en nuestra mente, no hay ninguna lucha en nuestra mente, en absoluto. Dios te dio su maestro, el Espíritu Santo, para que reemplazara al que tú inventaste, no para que estuviese en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo, por eso les decía, esto aquí, esto tiene que ver con lo que yo les dije, de cómo ve Jesús el tiempo. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado.
y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, aquel del que no se nos olvidó reírnos y que creímos que se podía haber separado de Dios, el brevísimo lapso que duró esa idea de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Miren cómo nos pone la palabra corrección aquí en mayúscula. Encerraba también la corrección y la pone en C mayúscula. Aquí está utilizando corrección como un sinónimo de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el corrector del error. Encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo único que siempre fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. Eso es lo que dice que este sueño ya no está ocurriendo. Pasa que nosotros no entendemos esto. Y no hace falta que lo entendamos, como dice, primero nos habla siempre literalmente como es en el cielo. Pasa que nosotros no entendemos esto. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Es decir, lo que nos habla es lo siguiente. Ya el Espíritu Santo corrigió el error de que podíamos estar separados, por lo tanto, la causa se acabó y ningún efecto es real. O sea, creemos que nos separamos y de ahí, desde esa creencia hay muchas otras creencias de división, de separación, con muchos efectos. Y lo que nos dice solo es en el sueño, pero literalmente ya esa causa se eliminó con todos sus errores. Y por eso es que aquí nos pone, cuando comienza, un pequeño obstáculo le puede parecer muy grande a los que aún no comprenden que los milagros son todos el mismo milagro. ¿Por qué? Todos los milagros son lo mismo porque se corrigió el error de creer que estamos separados. O sea, ya es más que todo, en este plano, en este momento, cada milagro lo que nos muestra es que el error desapareció, pero que nosotros podemos soñar lo que queramos, pero cuando nos damos cuenta de que realmente el sueño es un sueño, eso es un milagro, entonces se acaba el efecto, porque no es real. A ti, al tomador de decisiones, que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció. O sea, fíjense esto. Aquí le habla el que está confundido, es el tomador de decisiones, que es el que está leyendo el libro. Eso somos tú y yo. Ese es el que está confundido. El ego no está confundido de cómo se ve y el Espíritu Santo no está confundido de quién es y de quiénes somos. El que está confundido es el tomador de decisiones. A ti que aún crees, o sea, el tomador de decisiones cree o sea, esa idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se convirtió en una creencia y entonces en este sueño es el que tomó la decisión de creer esa mentira. A ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente, infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que ya hace mucho que desapareció. Bueno, nosotros percibimos un tiempo, nosotros percibimos cosas y percibimos una experiencia. Crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves, la viste solo por un instante hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. No hay ni una no hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. La incertidumbre se llevó ante la certeza. Hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti. Me encanta.
Miren cómo nos dice que se corrigió el error. Cada cosa que ves la viste solo por un instante, hace mucho. Porque ¿qué es lo que pasa? Como nosotros vemos el tiempo así como horizontal, parece que hubo cosas que pasaron antes, otras que pasaron después y que parece que pasan muchas cosas. Entonces dice, cada cosa que ves, o sea, parece que vemos mucho, ¿no? Y todos los días vemos cosas distintas. Dice, las viste todas por un instante. O sea, nos pone el tiempo tal como realmente es, ¿no? Vertical. Dice, las viste todas en un mismo instante. Es como yo les digo, ese sueño en la noche en que soñamos de todo y de pronto nos dicen, solamente soñaste 2 minutos. Y uno dice, ¿cómo cabe tantas cosas en 2 minutos? Eso es lo que nos dice. Estás soñando un montón de cosas en un instante. Lo que pasa es que es como una percepción de tiempo, de antes, después, de que esto que yo estoy pensando ahora no lo estoy pensando ahora, sino que estoy recordando algo del pasado. Así nosotros lo vemos. Cada cosa que ves, la viste solo por un instante, hace mucho, antes de que su irrealidad sucumbiera ante la verdad. No hay ni una sola ilusión en tu mente que no haya recibido respuesta. O sea, todo el proceso de expiación ya se hizo. O sea, ya todos los errores fueron llevados a la luz. Dice, la incertidumbre se llevó ante la certeza. Hace tanto tiempo que es ciertamente difícil seguir abrigándola en tu corazón como si aún estuviera ante ti. Pero nosotros no reconocemos esto. Por eso les digo, esto es muy metafísico, estos párrafos. Ese ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Lo que desapareció tan rápidamente que no pudo afectar el conocimiento del Hijo de Dios, no puede estar aún ahí para que lo puedas elegir como maestro. Solo en el pasado, un pasado inmemorial, demasiado breve como para poder elegir un mundo en respuesta a la creación, pareció surgir este mundo. Solo en el pasado pareció surgir este mundo. Ocurrió hace tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Por eso es que hace tanto hincapié en las lecciones de que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Lo que nos invita es a que nos empecemos a ver como que estamos en la mente de Dios. Esta experiencia está toda ocurriendo en la mente de Dios y no se pudo haber perdido ni una nota del himno celestial. No se pudo haber perdido ninguno de los atributos del Hijo de Dios. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante, como si se pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral, y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. Miren esto. Miren cómo, entonces, esta es la primera vez que nos los pone de esta manera. Nos dice, una pequeña idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Se adentró en la eternidad donde parece que podía tener efectos reales y tal y qué sé yo. Dice que eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió, ya Dios puso el Espíritu Santo, ya nosotros tomamos todas las elecciones que se podían elegir y todo eso ocurrió en un instante, un momentico de un sueño. Ya nosotros despertamos. Entonces nos dice, estás en la mente de Dios, ya el tiempo desapareció. Fíjense esto, es como si sí ocurrió, pero no ocurrió porque fue un instante. Entonces, miren lo que nos está poniendo. Estamos en la mente de Dios y tenemos un pensamiento que está recordando esto. O sea, eso que ocurrió un instante, ya lo despertó, está soñándolo y soñándolo y soñándolo y soñándolo. Es como cuando nosotros nos ponemos a dormir en la noche y soñamos con algo que parece que nos ocurrió cuando estábamos pequeños. En el momento se siente como verdad, pero lo que nos dice, te quedas allí soñando lo mismo, y 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 soñando lo mismo. Estás en la mente de Dios, es como que nosotros estamos en nuestra camita, allí en la mente de Dios, soñando y soñando y soñando y soñando lo mismo. O sea, no fue que nos escapamos, sino que hay un pensamiento que sigue soñando en algo
que ocurrió en un instante del pasado y que ya no está ocurriendo, pero que lo sigue reviviendo en su mente, y en su mente, y en su mente, y es como que no quiere despertar. No le gusta, pero tiene algo que le llama la atención allí, está un poco atraído a soñar eso. Y nosotros podemos ver en este sueño cómo es verdad que nosotros podemos recrear lo que bueno, lo que queramos 1000 veces en nuestra mente. Todas las veces que queramos, lo podemos recrear, porque es un sueño de recrear el pasado. Miren cómo nos lo pone. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. O sea, seguimos siendo unidad con Dios. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en que te separaste, se evoca ese instante, como si se pudiera volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral. Y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que sí se soñó, ya se despertó y entonces ya estamos despiertos en el cielo y hay un pensamiento que tiene un morbo con el sueñito. Se pone en el cielo, se vuelve a poner las mismas gafas donde vuelve a vivir y a vivir lo mismo y a vivir lo mismo y lo mismo. Es como, por eso es que Jesús en el curso de milagros nos habla tanto como niños. Dice, es tal cual el niñito que está viviendo un sueño que no le gusta, pero no lo quiere soltar. Y cuando se lo quitas llora. Entonces se lo das, el padre se lo vuelve a dar porque el padre sabe que está tranquilo, pero dice que qué juego tan de lo último que tiene. Está sufriendo en el juego y lo quiere. ¿Cuál es la atracción que tiene con ese dolor, con ese juego? Entonces, pero fíjense cómo hace que nosotros repetimos el pasado una y otra vez. En cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante. No lo podemos vivir, pero lo podemos evocar con todo su sufrimiento, con todas sus consecuencias en nuestra mente. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Fíjense, eso que parece que ocurrió en el pasado de este sueño, ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino. Esto es como la verdad, esto es lo que nos da el sueño, el perdón. El perdón es el que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino. Ya no se oye hablar a la locura, ya no se le oye hablar al ego. El perdón, o sea, cada vez que nosotros perdonamos estamos deshaciendo al ego. El perdón es el que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino. Ya no tenemos que elegir. O sea, el perdón es el que nos lleva a la parte más arriba, aquí, de nuestro nivel de conciencia. Es el que nos pone en las puertas del cielo. Y ya, cuando pasamos las puertas del cielo, ya no se escucha hablar al ego. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino. El único camino es la verdad. Aquí, ya aquí parece que tenemos que escoger. Pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. ¿Dónde ha sido erradicado? De aquí, de la conciencia. Entonces, en la conciencia lo que tiene es la voz del ego, que según se va deshaciendo, cada vez la conciencia se va pareciendo más al cielo. Pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana, soñando que está al otro lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron? ¿Cómo iba a poder impedir ese sueño que él esté donde realmente se encuentra? Pues donde él está es un hecho. Nosotros estamos en la mente de Dios y sus sueños, de la clase que sean, no pueden cambiarlo. Nosotros seguimos estando en la mente de Dios y no importa qué clase de sueño tengamos, no podemos cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo.
Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo, creyendo que eso es verdad, y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. Fíjense, el perdón es el que es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. No hay ningún otro maestro ni ningún otro camino, pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. ¿Y quién puede encontrarse en una ribera lejana, soñando que está al otro lado del océano, en un lugar y en un tiempo que hace mucho que desaparecieron? No podemos, o sea, cuando nosotros despertamos no podemos pensar que estamos en otro sitio. No podemos estar en el cielo y en el mundo. ¿Cómo iba a poder impedir ese sueño que él esté donde realmente se encuentra? Pues donde él está es un hecho y sus sueños, de la clase que sean, no pueden cambiarlo. Con todo, puede imaginarse que está en otro lugar y en otro tiempo. Nosotros podemos imaginarnos perfectamente lo que nos estamos imaginando. Lo que a lo sumo puede hacer es engañarse a sí mismo creyendo que eso es verdad y convertirlo de meras imaginaciones en creencias y en locura, completamente convencido de que donde prefiere estar es donde está. ¿Más podría eso impedirle estar donde está? Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora. ¿Y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está? Es que esta es la tentación que nosotros tenemos. Como realmente creemos que estamos en el tiempo, que esta experiencia es muy real y que es lo único que existe, entonces decimos, yo no puedo estar en la mente de Dios, lo real es esto. Dice, más ¿podría eso impedirle estar donde está? Pero eso es como nos ve Jesús. Nosotros creemos que estamos en el tiempo. Por eso necesitamos perdonar. Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde Él está ahora. O sea, fíjense que por eso es que nos dice también que a medida que nosotros vamos percatándonos de la voz del ego, nos damos cuenta que es una voz que se basa en el pasado. El ego nunca es novedoso. El ego siempre repite lo mismo, de una forma u otra. Es repetitivo, porque como no es real, no es creativo, y lo que está repitiendo constantemente lo que se dice, mire, es cualquier eco del pasado, es un eco. Siempre, por eso es tan obsesivo. Es cualquier eco del pasado que pueda oír un hecho en comparación con lo que se puede oír donde él está ahora. ¿Y en qué medida pueden sus propias ilusiones con respecto al tiempo y al espacio cambiar el lugar donde él realmente está? Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para siempre. Y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí ahora, en lugar de lo que realmente se encuentra aquí y ahora. Quiero ver, por eso es en este sueño, en esta conciencia, percibimos lo que queremos ver. Y aquello que queremos ver se me muestra. Es el deseo de ver eso. Es el deseo de tener razón, entendamos esto. Es el deseo de ver mis creencias como que son mis verdades. Este es el sueño de las creencias. Entonces, este sueño de creencias me va a dar razón de lo que yo quiero ver y lo voy a ver porque lo quiero ver. Lo que no se ha perdonado, ¿y qué es lo que quiero ver? Mis creencias, entendamos esto. Pueden haber creencias que como que lógicamente uno dice, yo no quiero ver esto, pero como creo que es la realidad y que es lo que ocurre, voy a tener razón. ¿Cómo me libero de esas creencias para no seguir viviéndolas una y otra vez por medio del perdón? Lo que no se ha perdonado es una voz que llama desde un pasado que ya pasó para siempre. Y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí y ahora. Es un deseo de no estar en el presente. Por eso dice el Espíritu Santo, cuando te detienes y le pides ayuda, te va a traer al presente.
porque el ego es la voz del pasado, es el eco del pasado, aquello que nunca pasó, que tiene allí en su memoria las infinitas posibilidades de un pasado que ya no está ocurriendo, lo podemos revivir una y otra vez. Y lo único que la considera real es el deseo de que lo que ya pasó pueda volver a ser real y verse aquí ahora, verse aquí y ahora. ¿Qué es lo que yo les digo? El propósito, el para qué, el deseo. Lo que deseo es la paz de Dios, entonces todo va a servir para ese propósito. Lo que deseo es vivir en mi separación, pues entonces voy a vivir el pasado una y otra vez. No hay otra. Y entonces el ego lo que nos dice es, no, tú puedes vivir en separación y en individualismo, pero sin vivir en el pasado. Mentira. No se puede vivir, ¿cómo se llama? Pero viviendo en el presente. No se puede vivir en el presente y co-crear una nueva realidad desde el ego. Es imposible, porque es un sistema de pensamiento basado en el pasado. ¿Supone esto acaso un obstáculo para la verdad, de que el pasado ya pasó y de que no se te puede devolver? Miren esto, no se te puede devolver. Y querrías conservar ese temible instante en el que el cielo pareció desaparecer y a Dios se le temió y se le convirtió en el símbolo de tu odio. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Cuando el Hijo de Dios tuvo esa pequeña idea de la que se le olvidó reírse, el cielo pareció desaparecer y se fabrica el mundo. Y a Dios se le temió. Mira, estoy desobedeciendo a Dios. Fíjense que eso lo pone de alguna manera en el Génesis. Desobedecí a Dios, le tengo miedo a Dios. Entonces me como la manzana, que es una forma de decirlo, me como la manzana y me escondo de Dios. Yo mismo me escondí. Dense cuenta, no fue que Dios llegó iracundo a castigarme, no, Dios apareció y yo me metí la paranoia de que me tenía que esconder. Podía decidir algo distinto a lo de Dios y entonces le temo. Y entonces, ¿qué pasó? Aquel que realmente es mi amor y es mi felicidad y es mi abundancia, ahora es el símbolo del temor. Olvídate de ese momento de terror que ya hace tanto tiempo que se corrigió y se deshizo. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría acaso el pasado resistir la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que su Hijo sea eternamente como lo creó. La voluntad de Dios es que su Hijo sea feliz. Y por eso lo creó a que fuera imposible que se separara de Dios. Es imposible que nosotros vivamos un sueño de separación. No podemos separarnos de Dios. Y esa fue una protección. Dios nos creó que no nos podamos separar de Él porque la voluntad de Dios es que su Hijo sea feliz. Entonces no puede cambiarse eso. ¿Podría acaso el pecado resistir la voluntad de Dios? ¿Podría estar en tus manos poder ver el pasado y ubicarlo en el presente? Esa es una paranoia del ego, lo que yo les digo. Él quiere vivir la separación del pasado, pero ubicarlo en el presente y co-crear una nueva realidad. Mentira, imposible. No puedes volver a Él. Y todo lo que enseña y todo lo que señala hacia Él no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Tenemos que darnos cuenta de que cada vez que sufrimos estamos en nuestra propia paranoia. Tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que ponernos la responsabilidad. Si estoy sufriendo es por mí, dice el curso. Si estoy sufriendo es por mí, por el tomador de decisiones, de unirme con el pasado del ego. Tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciera. No puedes volver al pasado y todo lo que señala hacia el pasado no hace sino embarcarte en una misión cuya consecución solo podría ser irreal. Tal es la justicia que tu amoroso Padre se aseguró de que se hiciera y te ha protegido de tu propia injusticia contra ti mismo. No puedes extraviarte porque no hay otro camino que el suyo y no puedes ir a ninguna parte excepto hacia él.
Bueno, vamos a parar porque esto está muy profundo y lo que viene más profundo todavía. Y ya no, llega un momento en que ya nos vamos yendo. Bueno, es muy importante y lo que nos hace el llamado por ahora es a motivarnos a que nos empecemos a ver como la verdad. Estoy en la mente de Dios, soñando algo que no puedo estar soñando. Pero ya que parece que lo estoy soñando, eh, perdono e entrego para que sea depurado todas las ideas de separación. Todo lo que me parezca que es difícil de hacer necesita ser liberado, ser puesto en la luz, porque así es como podemos estar en paz. El objetivo de un curso de milagros es que aunque parezca que estamos soñando, que podamos tener un sueño feliz, aumentar nuestro nivel de conciencia para llegar a este tope donde vamos a estar en paz, reconociendo los regalos que se nos fueron dados y de ahí ya despertar. Pero eso está más allá el despertar está más allá de lo que nos pueda interesar ahora. Ay. Y lo importante es que sepamos que ese pequeño obstáculo, que es el creer que podemos estar reviviendo el pasado y una y otra vez lo entreguemos. No hace falta que sigamos viviendo más en el pasado. El pasado está en nuestra mente y lo estamos sosteniendo con el poder de la creencia de que es verdad. Entreguemos esas creencias. Es empezar, mire, y estamos completamente apoyados. Uno le dice al Espíritu Santo, estoy sufriendo por esta situación. Y nos va a empezar a mostrar las creencias con las que estamos sosteniendo esa situación. Que claro, en el fondo es el deseo de vivir en el pasado, pero por eso es que nosotros tenemos que empezar a comunicarnos. Ya no quiero vivir más en el pasado, no quiero vivir más en el pasado. Cuando nosotros se nos repite una situación, Espíritu Santo, no quiero vivir más en el pasado. Ya no quiero tener razón de que esto es real. Ya quiero vivir un sueño nuevo. De verdad, se nos presenta, hay infinitas posibilidades, el guión ya está escrito, pero solamente podemos saltar de un guión a otro cuando nosotros entregamos las creencias del guión que estamos viendo. ¿Y la creencia es qué? ¿Quién soy? La creencia realmente me está mostrando qué es lo que yo he aprendido de mí mismo. ¿Quién soy? Ya no quiero ser más ese personaje. Por eso es que cuando nosotros vamos a inventarnos otro sueño, tenemos que dejar el personaje atrás, el personaje que creíamos que éramos. Y claro, el ego no quiere. El ego no quiere que cambiemos de autoconcepto. El ego dice, tú eres así, tú siempre has sido así. No, ya no quiero ser así, ya yo no soy así, yo soy nuevo. Yo aquí puedo vivir la experiencia que yo sea, que yo quiera. Y yo quiero tener una mente más parecida a la de Jesús que a la de mi personaje. Ya está. Jesús toma mi mente, toma mi cuerpo, toma lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo haga. Que sea más el reflejo de ti, que eres el reflejo de la perfección aquí. Y no la de mi personaje, que es todo lo opuesto, que es completamente imperfecto. Entonces es eso, ese pequeño obstáculo de que estamos limitados por lo que creíamos que era el pasado, de aquello que habíamos aprendido de nosotros, y esto es la cosa, ¿no? Aumentamos nuestro nivel de conciencia cuando desaprendemos lo que el que creíamos que éramos, que solamente es pasado, que no es verdad, que está lleno de limitaciones mentales. Entregar esas limitaciones mentales que no son parte de nosotros mismos. Porque si estamos en la mente de Dios, teniendo un sueño, y para que podamos despertar a la conciencia, al cielo, tenemos que deshacer el personaje, pero que ya no nos atraiga más. Hay una atracción a la culpabilidad, hay una atracción al dolor, hay una atracción al temor a Dios, pero es más grande la atracción a estar en paz, a reconocer quiénes somos. Pedamos ayuda, que estamos completamente apoyados. Y bueno, y la próxima semana terminamos con el pequeño obstáculo y después viene una parte que la semana que viene la podemos ver, que es el amigo que Dios te dio. Es una bellezura. A ver, ¿tienen alguna pregunta? No, gracias, Danetti. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? Yo sé que, es que la de hoy es muy metafísica. La de hoy ha sido muy metafísica, pero como les digo, es que ver la metafísica del curso tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende la metafísica del curso,
es cuando uno puede realmente motivarse a perdonar y es cuando uno empieza a ver el sueño de otra manera, porque si no queda así como un poco bla, bla, bla. En cambio de la metafísica ya uno entiende por qué me siento así, por qué me siento atraído de esta manera, ya puedo soltar los juicios de los demás, los juicios hacia mí mismo. Empiezo a darme cuenta, claro, ya sé por qué me tomo muy en serio este personaje. Esa es la lógica de la metafísica. Nos quita un poco precisamente mm, el tomarnos tan en serio esto y empezarnos a ver realmente, mira, este software que yo escogí para vivir esta experiencia, o sea, el casco que me puse con todas las percepciones que estoy teniendo. No las tenemos que negar, pero lo que tenemos es que ver, hay una parte que me puse aquí en este sueño que realmente lo estoy viviendo con mucho sufrimiento. Entonces allí hay como que escribo, mira, esto ya, quítamelo, quítame esta aplicación de mi casco y me la quita, pero tengo que decir, ya no me interesa, me hago responsable de que yo la puse aquí, yo la he estado sosteniendo, ya la viví mucho, ya la viví mucho, ya la viví mucho. Mira, Espíritu Santo, estoy sufriendo por esto. Entonces la ve y dice, uy, está sufriendo por eso. Mira, lo que pasa, ah, claro, sí, la puse yo, vale, no la quitan. Pero nos tenemos que hacer responsables. No es que alguien me la puso sin mi permiso, mentira. Yo elegí vivir este sufrimiento, vivir esto de otra manera. Y siempre, siempre, siempre hay una percepción benévola de las cosas y nos tenemos que abrir nuestra mente a que se nos muestre. Y ya como les digo, aquí nos está hablando al tomador de decisiones porque ni el mismo Dios lo puede hacer sin nuestro consentimiento. Así que bueno, ya me quedé en blanco. Bueno, Cora,